En todos los cortometrajes que vimos esta semana, cada anciano que hace el papel de personaje principal tiene alguna preocupación que se relaciona con su edad avanzada y la perspectiva o el estereotipo de que los viejitos son aburridos, inútiles e incapaces de hacer nada. Um, en el número vemos una buena metáfora para la vida de un anciano y el tema de la negligencia social sobre los viejitos. Um, en el corto, un lápiz sencillo que sirve como el narrador o el personaje principal, podemos decir, se lamenta de no tener un dueño que lo use para escribir. Pero poco después, una viejita entra a la papelería donde se encuentra a la venta y lo compra. Y durante el resto del corto, el lápiz sigue quejándose de no poder ser utilizado, um, con la excepción de cuando la viejita lo utilizó para escribir lo que él dice es un simple número de teléfono. Um, pero al final del corto nosotros los espectadores nos enteramos de que ese número fue muy importante porque al final le salvó la vida a la mujer. Um, y sin embargo, este final no sirve como el enfoque del cortometraje, sino creo que es el mensaje que hay detrás del símbolo del lápiz. O sea, tal como el lápiz se lamenta de no tener un dueño, podemos decir que los ancianos hoy en día se lamentan de no tener con quién hanguear o pasar el rato. Y además, el lápiz se considera a sí mismo inútil. Y este mismo sentido de inutilidad es muy común sobre los viejitos de nuestra sociedad. Um, y como dije en clase, nuestra sociedad suele no sé la palabra en español, marginalize a los viejitos con mucha frecuencia. Y la narración y simbolización del lápiz ayuda a comunicar ese mensaje. Um, ¿Qué más? En ni una sola línea. Este corto me pareció más cómico esta semana, me gustó mucho. Um, pero en el corto vemos un ejemplo de las distancias que los viejitos en su desesperación están dispuestos a recorrer para establecer su importancia en la sociedad y también para poder mantenerse la vida en una sociedad que los marginaliza. Um, el corto presenta la historia de dos ancianas cómicas que planean robar un evento de bingo, un edificio de eventos de bingo, para que ambas puedan comer todos los churros que quieran y para que una de ellas no tenga que ir a un asilo de ancianos por su pobreza. Um, y a través de las personalidades independientes podemos decir la valentía y pues la determinación de las viejitas. Um, Vimos como una representación de las capacidades de los ancianos en nuestra sociedad y también un ejemplo de su deseo de ser vistos como personas que pueden funcionar correctamente en la sociedad. Um, en Atención al cliente, un corto muy bonito. También vimos un buen ejemplo de dos cosas. La primera es que los ancianos no son inútiles como suele pensar la mayoría de la sociedad. Y la segunda es que los viejitos tienen que recorrer largas distancias para sobrevivir y mantenerse la vida, como vimos en el último corto. Um, bueno, pero en este corto vimos a una viejita pobre que va al supermercado para comprar comida a su perro y cuando está ahí vimos que los precios de cada cosita iban aumentando y la gente prácticamente atropelló a la pobre viejita para agarrar lo que necesitaba antes de que cambiaran los precios. Um, pero después la pobre viejita por suerte se encontró con la última caja de comida para perros y de repente subió el precio de la comida. Creo 99 euros y ella solo tenía unos 20 en su tarjeta de crédito. Pero sin embargo decidió hacer,
valiente y, y pues se pone bien hacker. Entra a la máquina que demuestra los precios y cambia el precio con sus, ¿cómo se dice? Con las cosas que tiene el cabello, con sus pasadores, con sus pasadores. Y esto desafortunadamente la mete en la cárcel, pues, pero otra vez se pone brava e intenta escapar con sus pasadores. Um, y estos actos cómicos comunican a nosotros o a la audiencia que los ancianos son más capaces de hacer cosas que nosotros típicamente pensamos. ¿Qué más? Un día en el parque, sí. En este corto captamos como una visión de la negligencia de los ancianos y también de sus historias. En este corto, un viejito y su nieto están en el parque, están sentados en una banca y el anciano explica a su nieto cómo solían ser las cosas cuando él era joven. Pero al final rompen la cuarta pared y se revela que su nieto estaba ignorando toda su historia y estaba como completamente atrapado en su aparato de VR, de VR, de realidad falsa o realidad virtual, sí. Y en la última toma del corto nos enteramos de que el parque en sí no era real, sino parte de lo que estaba viendo el nieto por el aparato de realidad virtual. Y creo que esta trama comunica bien las distancias de relación entre los ancianos y los jóvenes, específicamente hoy en día con la tecnología. Y creo que me recordó del hecho de que es muy común ver a un abuelo con su nieto en un restaurante, en un parque, lo que sea. Y el abuelo está como completamente atento, hablando al niño, y el niño se queda en su celular o en su iPad, su tableta, lo que sea. Creo que demuestra un mensaje muy triste, pero muy relevante. Y semejanzas y diferencias. Ok. Con respecto a las semejanzas y diferencias entre Estados Unidos y España, creo que hay muchas semejanzas entre los dos países con respecto a la perspectiva social de los ancianos. Podemos decir que en ambos países la gente suele pensar que los ancianos no pueden funcionar bien en la sociedad, pues no pueden cuidarse tan bien como nosotros o como los jóvenes y como resultado requieren más atención. Pero una diferencia que yo noté tiene que ver con el cuidado de familia. En España, tal como en otros países o en países de Latinoamérica, hay un sentido muy común de cuidado a la familia. Por ejemplo, en España se encuentran más familias que cuidan a sus abuelos y los dejan vivir con ellas. Pero en Estados Unidos muchas personas viejitas pues están en asilos, desafortunadamente, porque muchos adultos o renuncian a la posibilidad de cuidar a sus abuelos y simplemente los meten ahí para que no los tengan que cuidar. Y es triste, pero es una de las primeras diferencias que noté y también es muy relevante como los mensajes de los cortos.